localiza Hungría Panonia, en el mundo antiguo. ¿De dónde vinieron los hunos? Vinieron de allá. ¿Del otro extremo? Sí. Recorrieron todo. Así es. Y llegaron hasta allá. Sí. Aquí está Panonia. Sí, esa es Panonia. Después de años de búsqueda, literalmente encontró un tesoro cerca de su casa en la ciudad provinciana de Győr, en el noroeste de Hungría, donde hizo un descubrimiento sorprendente. Ese es Győr. Fue aquí donde encontró un tesoro de la Edad de las Tinieblas. Esa es la zona de excavación. Un descubrimiento tan poco común que daría nueva información sobre esa gente invisible. Solo pudo pertenecer a un huno. Dice que estuvieron realmente aquí, en este lugar. ¿Los hunos estuvieron aquí? Definitivamente. Sí. ¿Qué fue lo que encontró Peter Tomka que era tan convincente? Le mostrará algo que prueba que es un objeto uno. Bien. Aranylemezzel borított szobrocskának a maradványa, Es una pequeña escultura cubierta de oro. ami egy állat alakot. Es un animal no muy realista. Esa es la oreja, la cabeza, La oreja, la cabeza y el cuello. ¿Y algo del Sí. cuerpo? La verdadera importancia de este hermoso objeto solo se me hizo evidente cuando Peter me contó sobre descubrimientos similares. Por fin pude precisar el origen de esos guerreros. Ismerünk. Encontraron objetos similares. Kelet-Európa, tehát a kelet-európai pusztákról. Con un mapa me explicó que pequeñas esculturas de caballos de oro, tal como esta, se han encontrado en un arco que comprende toda la región desde el presunto lugar de origen de los hunos en el este de Siberia hasta Hungría. De modo que estos pequeños caballos eran señales indicadoras de dónde viajaron los hunos, del Asia Central hasta Hungría. Sí, esas son las pruebas. Por primera vez encontré evidencia que fuera bárbara, no romana. Los hunos se trasladaron desde Asia a Europa. Pero había algo más. El próximo descubrimiento simbolizaba la fuerza en el corazón de la cultura de los hunos. Reliquias. Encontramos esto. ¿Son de un verdadero arco huno? Sí. Son partes de un arco uno. Esto es oro. Es la decoración de oro de los hunos. ¿Todas estas partes eran de oro? Ezek ezzel nem lehet egyetlen egy lövéssel leadni. Dijo que él piensa que es un símbolo muy especial porque es imposible disparar con esto. ¿En realidad no lo usaban para disparar flechas? Si era un arco dorado, no era para disparar. De modo que es un arco que perteneció a un líder de los hunos. Ez az a bizony. Sí, Híres. es un arco de oro. Era de un líder. De modo que el arco que los romanos usaban porque era eficiente, los hunos lo enterraban con sus líderes. El arco era una expresión de su identidad. El arco dorado ni siquiera era funcional. Representaba el poder y el estatus de su dueño. Los hunos no nos dejaron pueblos ni ciudades. Transportaban su cultura y la enterraban con ellos. Los hunos tenían cultura y destreza, pero para lograr el éxito militar que tuvieron, también debieron tener disciplina y dedicación. Pero ¿qué pasó con Atila y su imperio? Saquearon muchas de las ciudades más importantes del Imperio Romano mediante ataques relámpagos desde su base en Hungría. Pero para mantener su imperio necesitaban pasto. En Hungría se quedaron sin estepas y entonces desaparecieron. Algunos debieron cambiar su forma de vida y fueron absorbidos por la sociedad campesina. Otros debieron regresar al este. Pero el mayor secreto de estos comienzos de la Edad de las Tinieblas es el de un pueblo que no destruyó ciudades ni era de guerreros nómadas. Un pueblo que conquistó y luego se asentó. Vivieron igual que los romanos y dejaron un glorioso legado tras sí, un legado que permaneció deliberadamente oculto durante casi 1500 años.
Esta es Ravenna, en el norte de Italia. Actualmente es una ciudad tranquila y pintoresca, celebrada por su legado bizantino, el arte y la arquitectura del Imperio Romano de Oriente. Pero, ¿eso es todo? En realidad, mucha de la gloria de Ravenna no es en absoluto romana, sino bárbara. Tal como los vándalos cruzaron el Rin, otro grupo, los godos, fueron empujados dentro del imperio por los hunos. Aquí en Ravenna, los godos se apoderaron de la última capital del Imperio Romano de Occidente. Durante 33 años, bajo el reino de Teodorico, Ravenna fue igual a cualquier capital romana. Teodorico renovó y reformó sus instituciones. Mejoró y realzó su esplendor, y en unos pocos años creó una de las maravillas de su época. Esto debió ser como cruzar a las puertas del cielo. Si esta hubiera sido una edad de tinieblas, entonces esta, sin duda, era una catedral de luz. Esta basílica, construida por Teodorico hace casi 1500 años, es San Apollinare Nuovo, una de las joyas más brillantes de la Edad de las Tinieblas. Quisiera que vieran los mosaicos desde esta posición. Pueden ver que la parte del fondo brilla, refleja la luz de las ventanas porque la hicieron de cubos de cristal y cubos de oro. Las túnicas de los santos son opacas porque las hicieron con cubos de mármol, para dar la impresión de lana, de textiles. Estos trabajos fueron encargados por Teodorico, el rey godo. Sin embargo, la mayoría de los visitantes actuales piensan que son mosaicos romanos o bizantinos. ¿Por qué lo creen? ¿Es porque todos hemos sido condicionados para suponer que un trabajo de esta calidad debe ser romano? Tal vez haya otras razones. Mientras observo más detenidamente, me pregunto por qué hay tantas cortinas de mosaico en una escena de tanto esplendor y qué significan esas manos que no están unidas a ningún cuerpo. ¿Podría averiguar las respuestas a estos acertijos bárbaros en la Ravenna actual? Los mosaicos todavía se hacen aquí de la misma forma que en la Edad de las Tinieblas. Solo trabajadores muy calificados podían producir mármoles y vidrios que reflejaran o absorbieran la luz en la forma deseada. Para un inmigrante bárbaro, el efecto de convertir pequeñas piezas como estas en obras de arte debió parecerle algo mágico. ¿Puedo cortar uno? ¿Cortar usted? ¿Yo? Sí, hágalo. Bien. Solo un poco. Eso. Perfecto. ¿Se puede usar o no? Sí, sí, lo usaré. ¿La forma lo es buena? usaré. ¿Aquí? No, aquí. Aquí es mejor. Sí, ahí está bien. Muy bien. Estas piezas, llamadas teselas, se cortan y se colocan siguiendo un diseño que a veces solo se puede apreciar a cierta distancia. El mosaico dorado se hacía poniendo una lámina de oro entre capas de vidrio transparente. Era un arte lento, caro y muy hermético, y solo era encargado por los ricos y poderosos. Los gobernantes posteriores siguieron con la costumbre. Esta es una copia del famoso retrato de Justiniano, el emperador romano bizantino que gobernó Ravenna después de Teodorico. En San Apollinare quiero ver si el misterio de las cortinas me parece un poco más claro. Ahora me doy cuenta que significó mucho trabajo, que debe haber sido hecho con un propósito muy deliberado. ¿Qué se supone que representaban? Esa parte del mosaico representa el palacio real. Todo el mosaico fue mandado a hacer por Teodorico.
pero ha sido cambiado, alterado. Podemos decir que fue vandalizado por los bizantinos porque algunas imágenes han sido destruidas. Las imágenes que retrataban a Teodorico, a miembros de su corte, de su clero, y que figuraban entre las columnas. Los reemplazaron por cortinas, pero todavía pueden ver las manos aquí. Aquí hay una, otra allá, otra aquí, otra más y otra más. Todavía se pueden percibir las aureolas de las cabezas que desaparecieron. Todos esos elementos nos indican que las imágenes previas han sido destruidas. Podríamos decir que fue un acto de censura. Los que sucedieron a Teodorico dejaron deliberadamente algunos rastros de su presencia. Las manos en los pilares enfatizan su propia habilidad para destruir su reino bárbaro. El imperio que regresaba estaba decidido a desterrar totalmente de la historia la imagen de Teodorico. Pero todavía subsiste una singular imagen de él. Este es un medallón hecho en el año 500 y es la única imagen que tenemos de Teodorico. Tal vez puede ver que tiene cierta semejanza con el mosaico. Ciertamente, hay una semejanza entre la cara de Teodorico en el medallón y la imagen de Justiniano en la que estuve trabajando. El medallón muestra a Teodorico sin corona y vestido con sencillez. Una investigación reciente probó que la corona y el broche en el mosaico del emperador Justiniano fueron agregadas después, al igual que el nombre de Justiniano. ¿Es posible que la cara del mosaico una vez fuera la de Teodorico? ¿Qué pasaría si comparáramos la imagen de cerca? Así que realmente lo eliminaron. Sí, en realidad lo eliminaron. Al regresar, los romanos se sintieron tan amenazados por esta evidencia de una cultura bárbara que decidieron eliminarla. Pero no fueron capaces de ocultar la tumba de Teodorico, una afirmación declarada de sus orígenes bárbaros. Esta es una de las construcciones más importantes que tenemos en Ravenna. Es el mausoleo de Teodorico. Hay algunos ecos de su infancia en las llanuras de Europa del Este. Para muchos, la forma del techo se asemeja a la de una yurta, la tienda que usaban los nómades procedentes del este. Sabemos que Teodorico provenía de un pueblo nómada, pero mientras estuvo en Ravenna, estuvo en un palacio, no en una tienda. La mayoría de las personas elegirían vivir en un palacio. Sí. Hasta un nómada. ¿Cómo construyeron el mausoleo? Porque algunos de estos trabajos en piedra me parecen demasiado buenos. Sí, es muy bueno. Y en esta construcción no emplearon argamasa. El gran domo del techo fue esculpido de una sola piedra que transportaron por el mar Adriático desde Istria, en la actual Croacia. Sarro la encontró inmediatamente en mi mapa. Esa es la oreja, la cabeza. La oreja, la cabeza y el cuello. ¿Y algo del cuerpo? Sí. La verdadera importancia de este hermoso objeto solo se me hizo evidente cuando Peter me contó sobre descubrimientos similares. Por fin pude precisar el origen de esos guerreros. Encontraron objetos similares. Invisible. Solo pudo pertenecer a un uno. Dice que estuvieron realmente aquí, en este lugar. ¿Los hunos estuvieron aquí? Definitivamente. Sí. ¿Qué fue lo que encontró Peter Tomka que era tan convincente? Localiza Hungría-Panonia en el mundo antiguo. ¿De dónde vinieron los hunos? Vinieron de allá.
Del otro extremo, Sí. recorrieron todo. Así es. Y llegaron hasta allá. Sí. Aquí está Panonia. Sí, esa es Panonia. Después de años de búsqueda, literalmente encontró un tesoro cerca de su casa en la ciudad provinciana de Győr, en el noroeste de Hungría, donde hizo un descubrimiento sorprendente. Ese es Győr. Fue aquí donde encontró un tesoro de la Edad de las Tinieblas. Esa es la zona de excavación. Un descubrimiento tan poco común que daría nueva información sobre esa gente. Le mostrará algo que prueba que es un objeto 1. Bien. Aranylemezzel borított szobrocskának a maradványa, Es una pequeña escultura cubierta de oro. ami egy állat alakot. Es un animal no muy realista.